Se la bendiga, hermanos. Les saluda el pastor Mario desde la ciudad de Kitchener el día de hoy. Estaremos compartiendo en Familias Victoria el tema Criando hijos con disciplina. Así que si tiene su Biblia, tiene algún libro o un lapicero para que nos acompañe y aprendamos juntos de la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando el día de hoy del libro de Samuel, 1 Samuel, y vamos a estar estudiando el capítulo 2 y 4. Y quiero que hablemos del tema Criando a nuestros hijos con disciplina por esta razón. Todos nosotros, los padres de familia, necesitamos entender de que tenemos un compromiso con el Señor de educar a nuestros hijos. Pero quiero que veamos, iniciemos viendo esta familia que es Elí y sus dos hijos y cómo su vida puede ser un reflejo de cómo nosotros estamos. Entonces tenemos que aprender a ser abiertos a criterios, a entender de que la palabra del Señor nos, como dice en Timoteo, tiene poder de cambiar nuestra vida, lo más interior, lo más íntimo de nosotros, y de escudriñar la palabra para poder aprender juntos qué es lo que nosotros podemos cambiar como familia, qué es lo que nosotros podemos mejorar para alabar y exaltar a Dios como familia. En las últimas 2 semanas he hecho énfasis en cómo nosotros tenemos que hacer lo posible para poder tener un altar familiar y hacer que nuestra familia verdaderamente sea cristocéntrica. Estoy hablando de más de ser religiosos, tener una relación real con nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a estar compartiendo en 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 al 18, y vamos a estar estudiando también el capítulo 2. Para iniciar, hermanos, oremos y pidamos que el Señor tome el control de este tiempo. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora damos gracias. Porque, Padre, sabemos de que tú, Señor, has instituido a la familia. En tu plan perfecto, Señor, en la creación, tú estableciste a Adán y a Eva y les dijiste que se multiplicaran. Señor, la familia está en tu plan. La familia es tu plan. Pedimos en esta hora que todos los que estamos escuchando este mensaje podamos entender, Señor, aprender, elaborar y hacer una realidad, Señor, el llamado que nos haces de poder instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. Pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú cambiando nuestra mente y corazón, y que podamos verdaderamente entender y hacer tu voluntad en nuestras vidas como familia. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 al 18, encontramos la historia de cómo los hijos de Elí y Elí fallecen. Elí era un sacerdote, era el sacerdote que estaba encargado en el templo del Señor en este tiempo. Y estamos hablando de un tiempo en el cual estábamos entre el tiempo de los jueces, que leemos el libro de Jueces, y el tiempo cuando empieza el reino de Israel. Entonces estamos hablando a final de una etapa, a empezar a otra etapa en la historia del pueblo de Israel. Pero esta historia en particular está tratando, creo que para nosotros es una clave de qué es lo que Dios espera de nosotros como padre de familia, y hasta nos lleva a autoexaminarnos y a exaltar a cada uno de nosotros para poder hacer la voluntad de Dios en nuestras familias, en particular con nuestros hijos. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 al 18 es así. Pelearon pues los filisteos e Israel fue enviado y huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees. Y corriendo de la batalla, un hombre benjamí llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí.
Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Él dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mencionar el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Hermanos, encontramos aquí el final. Es un final trágico. Una familia que cayó a espada. Un hombre que falleció después de haber sido un juez en Israel por 40 años, murió. Murió en una forma trágica. Murió en una forma, like, overwhelming. Y si estudiamos el contexto de primera, segunda, del primer, segundo y tercer capítulo de primera Samuel, podemos ver por qué razón llegan a este final esta familia. Quiero hacer tres cosas claras para que nosotros podamos entender. Y el día de hoy le puedo decir muy claramente, mi hermano o hermana, si usted está escuchando el día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a hacer challenge, vamos a ser exhortados, vamos a ser invitados a examinar nuestra vida, a examinar nuestra familia, a examinar cómo nosotros estamos con nuestros hijos en el temor de Jehová. El día de hoy, se los digo sin duda alguna, usted, si escucha este mensaje y lo toma de corazón, algo tiene que cambiar en su familia, algo tiene que cambiar en mi familia. Y la verdad que creo que es algo bueno, porque todos podemos siempre buscar maneras de alabar y exaltar a Dios en nuestra vida. Y este tema es algo que puede llevarnos a reflexionar en lo que estamos haciendo bueno, lo que estamos haciendo malo y lo que podemos mejorar en el Señor. Crear a nuestros hijos con disciplina. Usted tal vez piensa, hablando de disciplinar a mis hijos, de cómo lo voy a educar, cómo lo voy a enseñar. Y hasta cierto punto sí, pero la palabra disciplina tiene más que ver con usted y conmigo como padres de familia. Lo que quiero decir con disciplina es esto. Primero que todo, que nosotros los padres seamos disciplinados en educar a nuestros hijos en esta sociedad sin comprometer el evangelio. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos educar a nuestros hijos en una forma que va a impactar sus vidas, no importa de cómo esté la sociedad. Pero esto requiere que usted y yo tengamos disciplina propia, porque no le podemos enseñar a nuestros hijos una cosa y hacer otra. Segundo, criar a nuestros hijos con disciplina es nuestra responsabilidad delante de Dios. Dios le ha regalado a sus hijos, Dios me ha regalado a mis hijos, y Dios nos ha pedido a nosotros como padres de familia cuentas de cómo nosotros educamos a nuestros hijos en esta vida. Y tercero, que criar a nuestros hijos es una temporada que terminará. Sus hijos y mis hijos van a convertirse en adultos algún día. Y los hijos tendrán que tomar sus propias responsabilidades por sí mismos. Entonces, el día de hoy quiero que aclaremos estas cosas y que hagamos el énfasis en cómo nosotros podemos invertir en la vida de nuestros hijos y cómo nosotros deberíamos de cambiar ciertas cosas que deberían de cambiar en nuestras familias. Para empezar, yo quiero que hablemos de eso. Cuando se trata de criar los hijos con principios bíblicos, la fe no puede ser comprometida. Padres, necesitamos ser disciplinados en la fe. ¿Qué significa esto? Madre de familia, usted y yo sabemos que la palabra de Dios es autoridad. La Biblia tiene que tener autoridad absoluta en su hogar. Jesucristo tiene que ser el centro de su hogar y de mi hogar. Y nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados en la fe. ¿Qué significa esto? Entender nuestra doctrina. Entender por qué creemos lo que creemos. No solo ser religiosos, no solo ir a la iglesia solo el domingo.
De hecho, hoy en día aquí en nuestra área local, en la provincia de Ontario, no podemos ni siquiera ir a la iglesia porque nos ha prohibido por 28 días de ir a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos que tomar iniciativa como familia de seguir educando y administrando un altar familiar en nuestros hogares. Y la iglesia primitiva así es como lo hacía. Ellos iniciaron haciéndolo en hogares. Mira lo que dice 1 Samuel 2:12. ¿Qué pasa cuando comprometemos la fe al criar a nuestros hijos? 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La Nueva Traducción Viviente dice así, ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Estaban palabras duras, hermanos. Y mí me puso, cuando leí eso, me puse a pensar, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo yo los estoy educando a ellos? Y póngase a pensar que este es un juez, era un sacerdote, era una persona que tenía autoridad en toda la nación de Israel. Todos lo conocían. A sus hijos no tenían temor de Jehová. Él y sus hijos no llegaron a donde estaban de la noche a la mañana. No se despertaron una mañana y decidieron comprometer su fe y ser dados a la maldad. Estos muchachos crecieron bajo el cuidado de su papá, bajo la enseñanza de su papá. Ellos habían crecido para también ellos ser sacerdotes, así como era su padre Elí. Pero el problema estaba de que, aunque ellos estaban en el templo o en la iglesia, como nosotros podemos decir hoy en día, es que sus hijos estén en la iglesia, no quiere decir que tengan a Jesucristo en su corazón. Y los hijos de Elí no tenían temor, no tenían conocimiento de quién Dios verdaderamente es. Elí tenía 98 años al morir y en medio de ese desastroso final, tal desastre no fue una cosa que apareció de repente. La maldad de ellos empezó despacio y se abrió camino hasta convertirse en un desastre que los llevó a la muerte. Ojo, lo que leímos al principio es el final de esta historia. Ellos pues mueren, pero es una causa de que Dios, escuche bien esto, Dios soberano, Dios todopoderoso, permite que esta familia muera. Y again, vuelvo y repito, este es un tema que creo que para muchos va a decir, ¿cómo está diciendo esto, Mario? Pero la verdad es la verdad, la palabra de Dios es clara. Déjeme elaborar un poquito quién eran Ofni y Phineas, los hijos de Elí. Ellos eran los hijos que estaban en el templo. Elí ya tenía 98 años, ya estaba viejito, ya no veía muy bien. Y ellos estaban tomando el rol o el puesto de su papá. Y vemos de que estos muchachos no tenían conocimiento de Dios y no tenían el temor de Jehová. Estos muchachos deshonraban a Dios de la nación. Imagínense usted que todo el pueblo de Israel veía lo que estos muchachos estaban haciendo. Déjeme leerle en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17. La palabra del Señor está así. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento del Señor. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocinada la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de los 3 dientes en su mano y lo metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita. Y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacían con todo israelita que iba ahí a Silo. Entonces, esta era una costumbre que se pone desde el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio, cuando se ponen todas estas leyes, esto era algo que practicaban los sacerdotes. Asimismo, el criado del sacerdote iba aún antes de que quemaran el cebo y decía al que sacrificaba, da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía, deja que primero haga arder el cebo y después toma todo lo que te apetezca, él decía, no, dámela ahora mismo
De lo contrario, la tomaré por la fuerza. Y miren lo que es el 17. El pecado de los hombres era muy grande delante del Señor, porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas del Señor. Hermanos, Dios no es juguete de nadie. Dios es soberano. Dios es poderoso y Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Y nosotros como padres de familia tenemos que hacer muy claro a nuestros hijos que Dios es real, tan real como usted y como yo. Estos muchachos no tenían ese temor de Dios. Y me pone a mí a pensar, ¿cómo es posible que dos muchachos que nacieron de un sacerdote, que conocen todo el Torah, todos los primeros 5 libros de la Biblia en ese entonces, que estuvieron viviendo en medio de todo lo que sucedió en el tiempo de los jueces, no conozcan a Dios? Muchas veces nosotros podemos pensar de que porque hemos estado en la iglesia toda nuestra vida y nuestros hijos han nacido en la iglesia, ellos conocen a Dios. Hermanos, esto no es un lujo que nos podemos dar de asumir de que nuestros hijos ya están salvos. Tenemos que hacer todo lo posible para invitar a ellos a que tengan una relación personal con Dios. No una religión, sino que una relación personal con Jesucristo. No ir a un culto o a una iglesia toda su vida, porque eso no es tener relación con Dios. Eso es religiosidad. Si aprendemos la diferencia, es de bendición ir a la iglesia, no me interpreten. A mí me hace falta la iglesia en gran manera, pero yo sé que aunque no puede llegar al edificio, la iglesia es usted y yo. La iglesia es las familias. La iglesia es lo que yo enseño a mis hijos. Un estilo de vida que demuestra que Jesucristo no está solo en el edificio, sino que Jesucristo está en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero mire qué más dice la palabra del Señor a estos muchachos. Estos muchachos corrompieron los servidores del templo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 al 25. Estos muchachos sí que no tenían límite, decirlo así. Mira lo que dice la palabra del Señor del 22 al 25. Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacían sus hijos a todo Israel, y cómo se acostaban con mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó, ¿por qué hacen semejante cosa? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. ¿Y quién lo escucha? De toda la gente. Toda la gente está diciendo, tus hijos están pecando. No, hijos míos, no es buen rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos, los hijos, no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería hacerlos muertos. Hermanos, mire, es imposible querer cambiar la vida de sus hijos cuando ya son adultos. Ya en esa etapa ya es por gusto. Pero nosotros podemos invertir en su vida de temprana edad y guiarlos en el temor de Jehová en una forma práctica. Yo me atrevo a decir de que Elí era una persona dedicada al Señor, porque ahí dice que él era un sacerdote. Y de hecho, él toma a Samuel y instruye, enseña a Samuel. Y yo sé que parte de esto tiene que ver con el plan de Dios en lo grande, pero veamos el contexto de esta familia. Porque sabemos de que Samuel toma el lugar de Elí, pero sus hijos ya han estado vivos, tal vez Samuel no pudo haberlo tomado. Pero lo que yo veo es esto, en su familia, Elí tenía las mismas instrucciones que le estaba dando a Samuel. Samuel con Ofni y Phineas tenían la misma educación, por decirlo así, pero tomaron distintos caminos. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, de que estos muchachos estaban no solo
pecando contra Dios, que es lo peor. Aquí dice que ellos no tenían temor de Dios, ellos no conocían al Señor. Aquí dice que llevaban hasta las mujeres, escuche esto, en el templo del Señor y tenían relaciones sexuales con ellas ahí. Hermanos, esta gente era corrupta, lo más corrupto que podía haber. Y es interesante, si estudiamos el libro de Jueces, usted puede ver de que este círculo vicioso no era algo extraño para el pueblo israelí, que siempre caía en pecado. Pero si los líderes espirituales, los sacerdotes, habían caído a este punto, y como yo sé que él también estaba en este punto fallando en su vida, es interesante porque creo, y voy a tomar la libertad de tomar un poquito de imaginación aquí, pero en la palabra dice en el capítulo 4 que Elí falleció porque era anciano y pesado. ¿Qué significaba esto? Que era gordito. Y estudiando algunos comentarios, algunos estudios para prepararme el día de hoy, se decía de que Elí había llegado al punto, igual que los hijos, que comía de la carne que los hijos estaban robando del Señor, de que ellos sacaban la mejor carne para ellos y dejaban las sobras a Dios. Escuche esto. Elí estaba comiendo con ellos. Por eso el capítulo 4 dice que Elí era anciano y pesado. Estaba comiendo igual que los hijos. Hermanos, es interesante que en la vida usted puede ser una influencia inmensa a sus hijos, pero sus hijos también pueden influenciar su vida. Y si ambos no están en el temor de Jehová, ciego que guía a ciego, caen en el hoyo, es la palabra del Señor. Estos muchachos ya estaban perdidos. De hecho, aquí el versículo 25, irá a pesar leer esto, pero vuelvo y repito, Dios es soberano. Y esto debería nosotros ponernos a pensar de cómo nosotros vemos a Dios. Dice aquí, sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. ¿Por qué razón? Porque ellos no conocían a Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de ser padres de familia. Una madre, un padre de familia que puede cambiar la vida de sus hijos. Su relación con Dios es muy importante. Su testimonio para con sus hijos es aún más impactante si usted vive una vida según la voluntad del Señor. Mira lo que dice que sucedió. Estos muchachos no hacen caso. Dios no pasa por alto el pecado. Dios no es juguete de nadie. Mira lo que dice 1 Samuel 2, 27 al 30. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. ¿Quién? Dios, Yahweh. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón, su descendencia de Aarón. Y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel. Yo los escogí a ustedes, su familia. Yo los llamé por nombre, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice, yo los he bendecido, yo he bendecido a tu familia, yo te escogí a tu familia, la descendencia de Aarón, para que fueran los sacerdotes. Yo les he dado las ofrendas que trae el pueblo de ustedes. Yo las comparto con ustedes. Miren lo que es el 29. ¿Por qué habéis ahollado mi sacrificio y mi ofrenda que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ojo, está hablando con Elí, no con los hijos. Dice, ¿por qué habéis ahollado mis sacrificios y mis ofrendas? También Elí estaba fallando. Que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y haz esto, se lo pongo en highlight en amarillo para que vea. Escuche bien esto, padre familia, madre familia, porque esto a mí me dio abajo en el corazón. Y has honrado a tus hijos más que a mí, dice Jehová de los ejércitos, Yahweh, Dios Todopoderoso. Dice, has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Hermanos, esta es cosa dura. Esta es una píldora dura de tragar. Dicen en inglés, en español el mismo dicho. Pero es algo que
que nos pone a usted y a mí a pensar, usted ama a sus hijos más que a su Dios. Ojo, yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros hijos, pero sí tenemos que tener perspectiva, porque bíblicamente hablando, cuando estudiamos la palabra del Señor dice Dios, esposa o esposo, hijos, ¿ok? Amen a sus hijos, pero no hay manera, y lo mejor que puede hacer para sus hijos es amar a su Dios, porque cuando usted ama a su Dios y honra a su Dios sobre todas las cosas, usted va a instruir a sus hijos en el temor de Jehová. He escuchado de familias de que han enseñado a sus hijos en el temor de Jehová y ellos han cambiado su estilo de vida. También he escuchado de personas de que desafortunadamente no ven esa experiencia, porque también hay cosas que nosotros no podemos controlar y quiero terminar el tema el día de hoy con eso. Pero voy a continuar leyendo. El 30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. Por tanto, ¿qué significa esto? Tú honras a tus hijos más que a mí, dice Jehová. Por lo tanto, dice, por lo tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tus padres andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, dice Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. El Dios de ayer, el Dios de Elí, que está pasando juicio en la casa de Elí, es el Dios que usted y yo alabamos hoy en día. Es el Dios que las generaciones en el futuro van a alabar en el futuro. Ellos exaltan a un Dios soberano, a un Dios omnipotente, a un Dios que no es su veterinario, a un Dios que pasa la cuenta a todos. Ojo, yo sé que Jesucristo perdona todos nuestros pecados, pero las consecuencias son reales. Y Jesucristo permite consecuencias en nuestras vidas para que aprendamos lecciones y maduremos en el Señor. Probablemente en este momento puede estar usted pensando, algo duro esta situación. Pero déjeme elaborar un poco más. Elí comprometió su fe al criar a sus hijos. La lección que debemos de llevar el día de hoy tiene que ser algo que de verdad nos tiene que pensar, hermanos. A mí me puso a pensar. He leído esta historia muchas veces, cantidad de veces, pero viéndolo desde un punto de vista ahora ya como un padre de familia, más a estas alturas de mi vida, yo lo he sentido como un reto personal. Sé que si usted lo está sintiendo como algo, tal vez que puede ser un reto para su vida, usted no es el único, usted no es la única, yo también. Lo que es que no podemos comprometer nuestra fe por nuestros hijos, más bien ser fieles a Dios por amor a sus hijos. Hermanos, el instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová, el hacer un altar familiar todas las semanas, sea una vez a la semana o sea diario, lo hacemos para honrar a Dios, lo hacemos para alabar a Dios, para al mismo tiempo, cuando yo le enseño a mis hijos palabras del Señor, yo le tengo que enseñar un estilo de vida que refleja lo que le estoy enseñando. No puedo yo estar hablando de la palabra del Señor y diciendo, tú no puedes decir malas palabras, porque Santiago nos dice que la lengua tiene un poder. Pero yo me doy la vuelta y empiezo a tirar las tamañas palabrotas. Entonces, ¿quién enseñamos a nuestros hijos? Y ojo, yo no quiero que piensen que lo estoy juzgando a nadie, porque no estoy aquí para juzgar. De hecho, yo me autoexamino y yo sé cosas que tengo que arreglar en mi propia vida. Pero sí quiero que esto sea una exhortación a usted y a mí que nos autoexaminemos. ¿Qué tal si le decimos a nuestros hijos, usted tiene que tratar a mujeres con respeto, con delicadeza? Ellas son hermosas, ellas han sido creadas por el Señor y la palabra usted trata a su pareja en el futuro con amor, con cariño. Pero yo me doy la vuelta y empiezo a maltratar a mi esposa delante de mis hijos. Lo que digo no está reflejando lo que yo vivo. Tenemos que ser conscientes de eso. No podemos comprometer la fe del Señor con nuestros hijos, en el cual vamos a decir, bueno, el mundo dice, mis hijos, de que ahora la familia está hecha de esto, aquello, esta persona, aquella persona, como la sociedad nos está enseñando. Que cada quien puede hacer como le venga la gana. Nosotros tenemos que tener convicción
nosotros tenemos que tener disciplina. ¿Qué cree? ¿Por qué lo cree? Porque si nos estamos dejando llevar solo por el momento de religiosidad, cuando vienen las pruebas de fuego, la religión queda corta. Pero convicción con Jesucristo nos lleva adelante aún en medio de prueba de fuego. Dios espera que actúes para corregir los pecados de tus hijos mientras puedas. A través de nuestros años hemos aprendido como hijos y ahora como padres de que el corregir los pecados o los errores de nuestros hijos es para su bendición y para su beneficio. Parte de esto, de no comprometer nuestra fe con nuestros hijos o de corregirlos adecuadamente, implica hablar abiertamente de temas que pueden ser incómodos o problemáticos, por decirlo así. Déjame dar un ejemplo. Un sábado en la mañana estaba con mis hijos viendo unos dibujos animados. Típico sábado en la mañana, dibujitos que sacan todos los sábados ahí en Disney. Y salió un tema interesante, tema diabólico. Tocamos el tema porque no podemos mantener a nuestros hijos en una burbuja. No podemos comprometer la fe, decir, mis hijos, usted y yo creemos en Jesucristo, así que por favor, no vea la televisión nunca más. No es muy realista, hermanos. Es mejor decir, mis hijos, ustedes han visto eso en la televisión. Eso es lo que el mundo les está enseñando. Porque si usted pone atención a lo que sus hijos ven, escuchan, ustedes se van a dar cuenta, Satanás está atacando por todos lados. De hecho, en la misma escuela les enseñan a nuestros hijos cosas que no son bíblicas. Y si ponemos atención y hablamos del tema, no solo digamos, hijos, ¿cómo estuvo la escuela? Bien, chévere. ¿Qué aprendieron? Nada. Bueno, listo. No, hablemos, elaboremos, hagamos conversación y no los mantengamos en una burbujita. Porque yo creo personalmente, esta es mi filosofía personal en el Evangelio para con mi familia y mis hijos. Yo no voy a mantener a mis hijos en una burbuja, escondidos de un mundo que está real afuera, porque lo que estoy haciendo es dejándolos para que queden como presas cuando salgan al mundo real. Algún día sus hijos van a ir al colegio, a la universidad. Algún día sus hijos van a ir al mundo a experimentarlo. Es mejor que los equipemos con una vida real, pero que al mismo tiempo les demostremos con nuestro dicho y hecho una vida que verdaderamente es devota para el Señor. Que vivimos una vida que teme a Jehová para educar a ellos, de que cuando ellos pasen por estas cosas en su vida, ellos sepan que tenemos a un Dios soberano que los va a sacar adelante. Pero solo puede ser una realidad si usted y yo vivimos una vida de convicción, una vida con disciplina propia, enseñando a nuestros hijos en dicho, en hecho, que tenemos a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios con el poder de impactar y cambiar el mundo entero. Esto es algo que Eli falló, porque les presentó a un Dios, pero no lo conocieron. Y hasta cierto punto yo pongo esto en Eli, porque como padre de familia, él tuvo que hablar, especialmente como sacerdote, y yo me pongo en mis hermanos, escuche bien esto, yo como pastor soy el primero en admitir esto, de que yo tengo que enseñarle a mi familia el temor de Jehová, que me lleva a este punto. Vamos al Nuevo Testamento. Nuestro hogar es el primer ministerio. 1 Timoteo 3:5 dice, porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Hermanos, la vida de Eli con sus hijos es un reflejo de una familia que verdaderamente no tenía a Cristo en su corazón, a Jehová en medio de ellos, a que conocían de Jehová, a que conocían quién era Yahweh, que han visto todo lo que él había hecho a través de esos años. Ellos aún así no le conocían. De nada sirve que su servidor o cualquier pastor, cualquier anciano o anciana, cualquier líder de nuestros ministerios locales o cualquier iglesia, tengan el mejor ministerio en su iglesia, tengan una iglesia llena de 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 personas, pero que su casa esté abandonada.
Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Y ojo, yo estoy hablando de mí mismo. Yo estuve unos años atrás y lo he compartido en el pasado, a punto de perder mi matrimonio. ¿Por qué razón? Porque mi mirada de Dios y de mi mirada de respeto para con mi pareja, de vivir en un mundo que no era cristocéntrico. Cuando nosotros no nos estamos alimentando, escuche bien esto, si usted es un líder en nuestra iglesia, si usted es un anciano en nuestra iglesia, un diácono o un member del board directivos, no hay manera de invertir en nuestra iglesia y descuidar nuestra familia. No lo hay. Tenemos que hablar las cosas como son. Y Dios nos está diciendo el día de hoy, a través de esta palabra, de que nosotros tenemos que tomar responsabilidad con nuestra familia. Hermano, si usted me llega a decir a mí, hermano Mario, yo tengo problemas con mi pareja y usted está en un ministerio, yo le puedo decir, por favor, deje el ministerio a un lado, concéntrese en su familia, porque su familia es la iglesia, porque su familia vale la pena, porque Dios quiere que nosotros oremos en nuestra familia. Hermanos, el poder instruir a nuestros hijos con disciplina significa que nosotros tenemos que ser realistas, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, nosotros tenemos que cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Pero solo puede ser una realidad si verdaderamente hacemos de corazón. Ahora, todo tiene su tiempo. Sus hijos eventualmente tendrán que tomar sus propias decisiones. Aquí viene el otro lado de la moneda. El momento que Lee llega a hablar con sus hijos de las situaciones que están viviendo, y era muy grave. Dice que sus hijos no le escucharon. Que el papá llegó y les dijo, mis hijos, yo estoy escuchando de toda la gente alrededor que ustedes están pecando contra Dios, que no tienen el temor de Jehová, que ustedes están acostándose con mujeres ahí en el templo, que ustedes están robando al Señor. ¿Cómo es posible que están haciendo esto? ¿En qué punto se olvidaron de todo lo que yo les enseñé? ¿En qué yo fallé como padre de familia para que ustedes lleguen a este punto? Y ellos tenían que escuchar a su papá, pero no lo escucharon, ellos lo negaron, ellos lo hicieron a un lado. Vete aquí, viejito, tú no sabes de lo que estás hablando. Y Dios determinó que ellos iban a morir. Hermanos, usted y yo tenemos un deber, una responsabilidad de educar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Instrúyelos a través de la Biblia, usted lo va a hallar. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, varios libros, usted va a encontrar de que la palabra del Señor nos dice de que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Deuteronomio capítulo 6, Efesios capítulo 6, Colosenses capítulo 3. El Señor Jesucristo dice de que tenemos que honrar a la familia. Nosotros vemos a través de los libros de Proverbios, de Salmos, de cómo se le da instrucción a los hijos. Nosotros tenemos que aprender de que hay una etapa en la vida de nuestros hijos que nosotros tenemos que influenciar lo más posible. Pero va a llegar un punto en el cual su hijo tiene que tomar la decisión, su hija tiene que tomar la decisión. Nuestro deber como padres de familia es de instruirlos y guiarlos. Nuestro deber como padres de familia para con nuestros hijos adultos es de hablar con ellos y tratar de instruirlos, más ellos tienen que tomar su propia responsabilidad. Viene algo muy clave, hermanos. La salvación de cada individual no puede ser basada en la familia. Mi papá puede ser el pastor de la iglesia. Eso no tiene nada que ver con mi salvación. Mi mamá puede ser la que toca el piano y la líder de mujeres de fe, pero eso no tiene que ver nada con tu salvación. El Señor trata con cada corazón. Y nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros hijos y enseñarles de la palabra del Señor, más entender de que el que toca los corazones y cambia los corazones es Dios. Voy a dar un ejemplo. Mi hijo tiene 9 años. Mi hijo ha aceptado a Dios 4 veces hasta ahora. Y estamos haciendo devocionales semanales y hemos aprendido del Señor. Pero lo hay interesante, mi hija lo ha hecho como 2 o 3 veces. Lo hay interesante con ellos de que, aunque ya han aceptado a Jesús una vez, lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer.
Y yo, pues, ¿cuántas veces van a aceptar al Señor? Una vez por todas. Pero es interesante porque su mente es como una esponja. Escuche bien eso. Su hijo, su hija es como una esponja. Ellos van a agarrar todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, cuando ellos dicen, yo quiero aceptar a Dios como mi Salvador, hágalo, hermano, ore con ellos, haga una oración y diga, Señor, fulanito tal quiere que seas tú el dueño de su corazón, oren. Pase 5 o 6 veces, porque ¿qué no estamos haciendo? Estamos enseñándoles de que ellos pueden seguir buscando una relación íntima con el Señor. Pero va a llegar un tiempo de que ellos tienen que tomar una decisión consciente. ¿Sabía usted que 7 de cada 10 jóvenes de las iglesias aquí en Canadá se van de la iglesia? Y no por hablar de otros países, pero aquí en Canadá se van de la iglesia. Significa que solo 3 de cada 10 jóvenes que van a la iglesia se quedan. ¿Por qué razón? Porque la iglesia falló. No quiero hacer a un lado la iglesia porque la iglesia tiene un impacto en la parte en el crecimiento espiritual de los jóvenes, pero tiene mucho que ver de cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Si nosotros vivimos una vida cristiana que solo es el domingo en la mañana, pero volvemos a una vida mundana durante la semana, eso vamos a sembrar. Miren lo que dice Galatas 6, 6 a 9. El que se engaña, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, nuestro deber como padres de familia es de instruir a nuestros hijos. Tenemos que criarlos con disciplina, pero estamos hablando de disciplina. Usted y yo, como padres de familia, tenemos que tener convicción, tenemos que tener una fundación sólida en Jesús y una vida que verdaderamente refleja lo que estamos diciendo. Que no solo sea de viento labio, que no solo sea una religión, sino que una relación verdadera. Que nuestros hijos vean que Dios es real en nuestra vida. Y que ellos entiendan que nosotros queremos instruirlos a ellos en el temor de Jehová. Nosotros tenemos el deber de educar a nuestros hijos. La iglesia puede y quiere ayudar a ustedes a ser equipados. Ustedes tienen que tomar la iniciativa como padres de familia. Yo sé, de primera mano, las cosas que yo tengo que mejorar en mi familia. Las cosas que puedo hacer para honrar a mi Dios en mi hogar. No siempre es fácil, pero intentamos hacerlo. Y yo sé que si le pedimos a Dios que nos ayude a instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová, hacer, pero que lo hagamos de corazón. Que como Romanos 12 dice, que nuestra mente sea renovada, que no seamos como este mundo, que no queremos en este tiempo, sino que nuestra mente sea cambiada por la palabra del Señor. Que nuestro estilo de vida sea uno que refleja el amor a Dios, el temor de Jehová, un corazón de gratitud para con Jesucristo por su sacrificio. Hermanos, criar a nuestros hijos con disciplina empieza con su vida personal y mi vida personal y nuestra relación con Jesucristo. Nuestros hijos van a ser bendecidos si nosotros instruimos en el temor de Dios. Déjeme concluir con esto. Samuel creció y los hijos de Samuel también fallaron. Pero había una diferencia entre él y Samuel. Samuel siempre honró a Jehová y lo puso antes que sus hijos. Usted quiere ser de bendición para su familia, ponga a Jesucristo como el centro de su hogar. Ya no juguemos al cristianismo, ya no juguemos a la religión. Tengamos convicción y disciplina en nuestra fe de que Dios es soberano y Él nos puede dar la familia en victoria. Y si hacemos esto, hermanos, vamos a ser proactivos, porque cuando vengan los tiempos duros con sus hijos, y van a llegar, se lo digo, van a haber situaciones con sus hijos en el futuro. Porque todos los muchachitos, todos los jóvenes, todas las jovencitas pasan por situaciones en su vida.
Pero si los educamos en el temor de Jehová, vamos a equiparlos de antemano antes que lleguen y fallen. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Y me uno, Señor, a la petición de mi hermano y hermana que está escuchando en este momento. Señor, muchos de nosotros hemos crecido, Señor, escuchando tu palabra. Muchos de nosotros estamos haciendo todo lo que son nuestros hijos en el temor de Jehová. Pero el día de hoy hemos visto, Señor, que hasta personas que fueron influencia nacional, Señor, en su vida espiritual, también tuvieron situaciones difíciles y fallas grandes, Señor Jesús. Señor, pedimos que seas tú misericordioso con tu pueblo. Que seas tú trabajando en la vida de todos los padres y madres de nuestra iglesia local y toda aquella persona que está escuchando en este momento, Señor. Que realmente podamos, Señor, tener nuestro corazón. Padre, danos sabiduría, discernimiento, Señor. Renueva nuestra mente y corazón para poder instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová. Que nuestra vida no sea una religión, sino que una relación fundamentada sólidamente en el Evangelio. Que no vayamos a comprometer el Evangelio por complacer al mundo, por quedar bien con el mundo, para tener una vida más fácil. Señor, en este tiempo necesitamos tener coraje, Señor, de ser distintos al mundo, de pararnos por la fe y la verdad absoluta que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Señor, yo clamo por nuestros hijos, Padre Santo, que seas tú cuidándolos, que seas tú salvando sus almas, que seas tú obrando en sus corazones y en sus mentes. Señor, queremos tener una familia en victoria. Solo puede ser una realidad si tú eres el centro de nuestro hogar. Señor, pedimos en esta hora que seas tú bendiciendo los padres y madres de familia. Señor, guíalos, enséñales y dales, Señor, las herramientas adecuadas para que ellos puedan instruir a sus hijos a tus caminos, Señor. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que nos acompañe el día jueves a las 7 de la noche con el discipulado. Que el Señor les bendiga, hermanos.